Primera pregunta. En una sociedad que refleja una marcada falta de valores, ¿considera usted que las normas son importantes para la buena convivencia en la comunidad? ¿Por qué? Bueno, considero que son importantes porque las normas edifican, construyen, regulan comportamientos y eso hace que se viva en un ambiente sano. Desde esa perspectiva, entonces, las normas lo que hacen es transformar y convertir una sociedad en un ambiente mucho más pacífico. Segunda pregunta. ¿De qué forma el incumplimiento de las normas contribuye a que el país no tenga un desarrollo significativo, sino que al contrario las problemáticas se agudicen cada día? Bueno, cuando no hay normas, no hay autoridad. La autoridad es muy importante para resolver las problemáticas que se generan dentro de una sociedad. Entonces considero que si no hay normas o el incumplimiento a ellas, lo que va a generar van a ser muchos más conflictos y van a hacer que se agudicen ya los conflictos existentes y por lo tanto la sociedad no va a avanzar, sino que va a retroceder en sus procesos de construcción de cultura ciudadana. Tercera pregunta. Según su percepción, ¿qué factores de tolerancia e intolerancia se evidenciaron en Colombia con el pasado paro nacional? Bueno, con el paro nacional se evidenciaron, para mí, digamos, factores mucho más marcados desde la intolerancia que desde la tolerancia. Desde la tolerancia logré observar manifestaciones culturales muy positivas, apoyo entre comunidades, pronunciamiento de muchas comunidades porque se sentían flageladas con respecto a ciertas situaciones que se viven en el país. Desde la intolerancia, mucho, ¿cierto? El desorden público, la circulación de información en las redes, que muchas de ellas eran falsas y que se invitaban a continuar de una manera negativa el proceso de paro y de protestas en el país. Aprovecho este espacio como para hacer la invitación, ¿cierto? Nosotros sabemos que las protestas son legales, que hacen parte de lo que es la participación ciudadana, pero que deben estar enfocadas siempre al bien común y desde una perspectiva muy objetiva para evitar como todos los desmanes que se generaron en las protestas pasadas. Cuarta pregunta. En la sociedad actual utilizamos a menudo los términos tolerancia e intolerancia, sin reparar que se trata de conceptos que no entendemos con exactitud. ¿Qué entiende por tolerancia e intolerancia y cuáles considera que son los límites que determinan estos factores a nivel educativo y en las instituciones educativas? Bueno, ¿qué entiendo por tolerancia? El respeto a la opinión del otro, y eso involucra como todo, ¿cierto? Todas las condiciones del ser humano, el respeto a todas las condiciones del ser humano. ¿Qué es la intolerancia? Muchas veces parte del egoísmo, de lo que yo piense, de lo que yo siento, está por encima de los demás. Dentro de los ámbitos educativos, pues infortunadamente hemos visto muchos rasgos de intolerancia que se han desprendido parte de las redes sociales, parte de los medios de comunicación y estamos invitados pues como docentes a contribuir a que todos esos aspectos negativos que vienen de fuera podemos, de alguna manera, dentro de esos centros educativos, lograr minimizar esos aspectos que de alguna manera están afectando a los niños dentro de las aulas y lograr que avancen en procesos de convivencia ciudadana. Y para ello, pues la invitación es que mostremos que pues también es necesario mostrarlo, la realidad de esos aspectos de intolerancia y poderlos transformar en aspectos positivos y que con la tolerancia, el respeto y el reconocimiento del otro pues podemos construir una sociedad diferente. Quinta pregunta. En Colombia se viven varios tipos de conflictos. ¿Qué haría si tuviera en sus manos la opción de cambiar el pensamiento o el actuar sobre el conflicto en las personas? Bueno, me parece una pregunta un poco compleja, pero considero que desde el ejemplo tenemos todos esa posibilidad de transformar, ¿cierto? Más que mirar hacia afuera, también es una invitación a mirarnos como personas y qué es lo que estamos ofreciendo para evitar que esos conflictos se agudicen, ¿cierto? Nosotros no podemos estar ajenos a las situaciones que vive el país simplemente porque no las vivenciamos. Todos podemos construir, todos podemos aportar y todos podemos transformar, y yo creo que el aporte más grande sería desde el ejemplo que como ser humano podemos brindar a la sociedad. Sexta pregunta. ¿Cómo reacciona cuando hay un conflicto en su comunidad? Siempre me ha gustado ser mediadora de conflictos.
¿cierto? Escuchar la posición de ambos, lograr una objetividad del conflicto y bueno, y las posibles soluciones que se puedan presentar. Entonces siempre me ha gustado ser mediadora. Creo que el diálogo es uno de los mecanismos más importantes que tenemos para comprendernos y lograr solucionar los conflictos que se puedan generar, y conflictos de cualquier tipo, ¿cierto? El hecho de hablarlo, de entenderlo, de interpretarlo, de solucionarlo, tenemos esas posibilidades pues por medio del diálogo. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a entrevistar el día de hoy al señor José Hugo Pérez. Señor José Hugo, en una sociedad que refleja una marcada falta de valores, ¿considera usted que las normas son importantes para la buena convivencia en la comunidad y por qué? Las normas a lo largo de la historia de la humanidad son necesarias para la convivencia entre los seres humanos y entre comunidades. Es la razón, o sea, necesitamos estar regulados para saber qué derechos y qué obligaciones tenemos frente a los otros y frente a esa comunidad a la cual vivimos. ¿De qué forma el incumplimiento de las normas contribuyen a que el país no tenga un desarrollo significativo, sino por el contrario las problemáticas se agudicen cada día más? El incumplimiento de las normas en Colombia, usted me estaba preguntando específicamente por el país, tiene un desarrollo significativo a la luz de que llevamos prácticamente 200 años donde las normas están escritas pero no son socializadas y desafortunadamente han habido factores coyunturales que no han permitido que la sociedad colombiana desarrolle unos valores propios, sino unos valores impuestos y de acuerdo a las estructuras de poder de cada persona. Entonces las normas benefician a unos, pero perjudican a otros. Según su percepción, ¿qué factores de tolerancia e intolerancia se evidenciaron en Colombia con el pasado paro nacional? Cuando me pregunta factores de tolerancia e intolerancia se evidenciaron en Colombia, no sé hasta qué punto definir. Se evidenció todo tipo. Es que la intolerancia del pueblo colombiano nace a raíz de la violación de las normas jurídicas por parte de las estructuras de poder. Cuando hay una violación de esas normas jurídicas por parte de las estructuras de poder, la sociedad y los involucrados, los ciudadanos, no les queda otro remedio sino que irse a la desobediencia civil, porque no hay una bilateralidad en sus derechos y obligaciones, ni del Estado con sus ciudadanos, ni de los ciudadanos con el Estado, porque no se sienten representados por un Estado honesto, coherente, sociedad que nunca ha sido coherente. Esta sociedad siempre ha sido permeada por una falta de valores desde sus inicios. Desde la independencia estamos permeados por la falta de valores. En la sociedad actual utilizamos a menudo los términos tolerancia e intolerancia, sin reparar que se trata de conceptos que no entendemos con exactitud. ¿Qué entiende por tolerancia e intolerancia? ¿Y cuáles considera que son los límites que determinan estos factores a nivel educativo en las instituciones educativas? Bueno, ¿qué entiendo por tolerancia? Pues la tolerancia está definida en su concepto como la capacidad de aceptar lo diferente, lo que está fuera de mí y que no puedo comprender, y esa capacidad de aceptarlo y de comprenderlo, o por lo menos de entender, de comprenderlo. La intolerancia es la reacción antagónica y es simplemente el resultado de no una actitud pasiva frente a actos, la violencia. La intolerancia es la violencia hacia las creencias o formas diferentes de pensar de otros. En Colombia se viven varios tipos de conflictos. ¿Qué haría si tuviera en sus manos la opción de cambiar el pensamiento o el actuar sobre el conflicto en las personas?
cambiaría la educación, cambiaría el manejo que se le dio al manejo religioso en Colombia y en América Latina, porque creo que gran falla de lo que vivimos es también porque fue una sociedad que no tuvo valores, pero fuera de que no tuvo valores, no tuvo una fundamentación religiosa o no tuvo una fundamentación moral. ¿Cómo reacciona cuando hay un conflicto en su comunidad? Cuando hay un conflicto en la comunidad, pues uno hoy en día trata por todos los medios de entender al otro, de entender la posición del otro, ahí sí, como dice el dicho, de ponernos en los zapatos de los otros. Bueno, señor José Hugo, muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Con todo gusto. Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre una entrevista de los temas de tolerancia, intolerancia y conflicto. Pregunta número 1. En una sociedad que refleja una marcada falta de valores, ¿considera usted que las normas son importantes para la buena convivencia en la comunidad? ¿Por qué? Sí, porque en cada comunidad se establecen normas que cumplir. Sí, porque con las normas hay una buena organización. Pregunta número 2. ¿De qué forma el incumplimiento de las normas contribuye a que el país no tenga un desarrollo significativo, sino que, al contrario, las problemáticas se agudizan cada día más? El incumplimiento de las normas genera choques de ideas. El incumplimiento provoca mucha corrupción. Pregunta número 3. Según su percepción, ¿qué factores de tolerancia e intolerancia se evidencian en Colombia con el pasado paro nacional? En el paro se miró unión de las comunidades, intolerancia, muerte de campesinos. El paro generó diálogo y también la intolerancia, se miró muchos abusos, violaciones y desaparecidos. Pregunta número 4. En la sociedad actual utilizamos a menudo los términos tolerancia e intolerancia, sin reparar que se trata de conceptos que no entendemos con exactitud. ¿Qué entiendes por tolerancia e intolerancia y cuál consideras que son los límites que determinan estos factores a nivel educativo en las instituciones? Por tolerancia se entiende... Por tolerancia se entiende comprensión. Intolerancia es no aceptar a los demás. En Colombia se viven varios tipos de conflictos. ¿Qué harías tú por mejorar si tuvieras en tus manos la opción de cambiar el pensamiento o el actuar sobre el conflicto de las personas? Buenas tardes. Lo que yo haría es invitarlos a dialogar cuando se presente algún problema de una forma pasiva que nos lleva a vivir en armonía. Muy buenas tardes. Bueno, sabemos que existen diferentes tipos de conflictos y entre ellos está el conflicto o la violencia intrafamiliar. Esta problemática es algo muy común, sobre todo en nuestro país, ya que en el día a día diferentes familias, diferentes parejas tienen problemas en sus hogares, en donde comienzan con algo muy leve y terminan con un problema muy grave que puede ocasionar hasta la muerte. Lo que yo haría sería, primero que todo, orientar a los niños para que ellos no se crezcan con el pensamiento de la violencia, sino que cuando lleguen al punto de tener a su familia, solucionen todo con el diálogo. Y también orientar a todas las parejas para
mirar cuál es el punto central de su problemática y así buscar una solución. Segunda pregunta. El conflicto es uno de los temas que más se evidencian en la actualidad, donde existen varios tipos de ellos. ¿Cómo reaccionas cuando hay un conflicto en tu comunidad? Yo reaccionaría en un conflicto armado con miedo, porque la mayor parte de nuestras vidas hemos vivido en ese conflicto armado, lo cual que la violencia nos da miedo, lo cual nos da miedo que salgamos lastimados. Pues hay ocasiones en las que uno tira al tirarse de diferentes maneras, pero en mi caso siempre trato de llevar toda la calma y solucionar todo con el diálogo, ya que esta es la única manera de no, en un futuro no tener diferentes confrontaciones.